Hola, en este video vamos a estar trabajando un tema nuevo que es máximos y mínimos. Vamos a estar trabajando con superficies que se grafican en un espacio vectorial, en un espacio tridimensional. Y tenemos esta pequeña teoría. Vamos a manejar la variable alfa. La variable alfa, si se fijan, es igual a la función derivada con respecto a x y luego con respecto a y. Este es de segundo orden. La función derivada con respecto a x y luego con respecto a y elevada a un cuadrado, menos la función derivada dos veces con respecto a x multiplicado por la función derivada dos veces con respecto a y. Ya obtenido el valor de alfa, vamos a encontrar si ese alfa es menor a 0, mayor a 0 o igual a 0. Cada uno de esos casos tiene diferentes implicaciones. El que más nos interesa es el primero. Si alfa es menor que 0, entonces vamos a recurrir a una segunda prueba. Vamos a sumar las segundas derivadas de x y y si obtenemos que es mayor a 0 esa sumatoria, podemos determinar que existe un mínimo en esa superficie en el punto dado. De forma contraria, si hacemos la sumatoria y observamos que es menor a 0, vamos a obtener que es un máximo. ¿Qué sucede si alfa es mayor que 0? Entonces no es ni mínimo ni máximo. Y si alfa es igual a 0, se le considera una indeterminación. Y tenemos el primer ejemplo. Tenemos la función x, y, que es igual a x cuadrada más y cuadrada menos 4x más 6y más 25. Y me piden encontrar los máximos y mínimos de la función si existen. Por lo tanto, igual que todos los otros temas que hemos estado revisando, vamos a recurrir a derivación parcial. Voy a derivar la función con respecto a x. Esto va a ser igual a 2x menos 4. Derivo la función con respecto a y. Y esto va a ser igual a 2y más 6. Y si se acuerdan, z está escondido. Z está de este lado. Si la fuéramos a espejar, la función con respecto a z sería menos 1. No necesitamos z, porque si se fijan en la prueba no existe ninguna derivación con respecto a z. La podemos entonces excluir. Ahora, ya que tengo la derivación parcial, voy a igualar sus derivadas parciales a 0. Y voy a despejar para x y para y. En la primera ecuación, la ecuación con respecto a x, tengo que x tiene que valer 2 para que todo esto sea 0. Y acá y tiene que valer menos 3 para que todo esto sea cierto. Entonces, esto es la ubicación del posible máximo o del posible mínimo en la función que tenemos al principio. Vamos entonces a efectuar la prueba de alfa. Dice que tome la función con respecto a x y ahora la derive con respecto a y. Si esto lo derivo con respecto a y, voy a obtener 0, porque no existe la variable y en la ecuación. Ahora me piden fxx. Muy sencillo, solamente va a ser 2. Ahora me piden fy y me va a dar 2. Ahora sí, hago la función alfa será igual a fxy al cuadrado, o sea 0 al cuadrado 0, menos la multiplicación de fxx por fy. Va a ser 2 por 2, haciendo que alfa tenga un valor de menos 4. Chequemos los casos. Menos 4 es menor a 0, correcto. Entonces, en el punto que voy a obtener aquí, va a existir un máximo o un mínimo. Hacemos la prueba. Tengo que sumar fxx y fy y checar si es mayor o menor a 0. 2 más 2, 4. ¿Es 4 mayor a 0? Sí, sí lo es. Como 4 es mayor a 0, quiere decir entonces que en este punto va a existir un mínimo. Por lo tanto, la coordenada de ese punto va a ser 2, menos 3 y me falta z. Y la podemos encontrar con la ecuación original. Sustituyo lo que conozco, x y y. Entonces me va a quedar la función de x, y
la cual es igual a z, va a ser igual x al cuadrado 2 al cuadrado, 4, y al cuadrado menos 3 al cuadrado, más 9, menos 4 por 2, menos 8, 6 por menos 3, menos 18, más 25. Z va a ser igual, 4 más 9, 13, 13 menos 8, 5, 5 menos 18, menos 13, menos 13 más 25, 12. La tercera coordenada va a ser 2, menos 3, 12. Por lo tanto, en ese punto es donde voy a obtener un mínimo. Les estoy mostrando ahorita en la gráfica cómo se está observando este mínimo. Vamos a tener la función f de xy y el punto 2, menos 3, 12 y observamos que sí, es un mínimo de esta función. Gracias.